Eres Dios, mas llegaste a ser hombre. No como un ángel moriste en la cruz para aplastar la antigua serpiente. De la mujer la simiente eres tú. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, muy digno, Señor. Hoy bendecidos a ti confesamos que solo tú eres digno de honor. Amén, Señor. A ti confesamos desde nuestro corazón, Señor, que solo tú eres digno de honor, Señor. Porque tú has vencido todo lo que nosotros no hemos podido vencer por nuestra propia fuerza, ni en nuestra religión, ni en nuestra buena voluntad. Señor, tú has vencido todo, aún a Satanás, al mundo, a la carne. Señor, a la misma muerte pudiste aplastar. Señor, en esta noche, Señor, te abrimos nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda recorrer nuestra mente, iluminándonos para que podamos entender, Señor, tu palabra, tu revelación, para que podamos apreciarte aún más y podamos compartirte más. Señor, si hay algo que evita que tu Espíritu pueda fluir a nuestros corazones en esta noche, aplicamos tu sangre, Señor, confesamos nuestros pecados y somos lavados de toda maldad, Señor. Queremos tener comunión contigo en esta noche por medio de tu palabra. Padre, te damos gracias por entregar a tu único Hijo por todos nosotros. Gracias, Señor, por ese desprendimiento, Padre, que tuviste que hacer para que nosotros podamos ser redimidos, reconciliados, justificados, perdonados, santificados, adoptados. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que hoy tenemos. Nos sentimos bendecidos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo en esta noche a recibir tu palabra y la revelación que hay en ella de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Entonces vamos a compartir hoy más de la muerte de nuestro Señor. Ya estuvimos viendo los logros de Jesucristo en su muerte. Primero, vimos que Jesucristo en su muerte hizo posible nuestra reconciliación con Dios. 2, que Jesucristo en su muerte nos redimió de la maldición de la ley. 3, Jesucristo en su muerte nos justificó ante la justicia divina. 4, Jesucristo en su muerte obtuvo el perdón de nuestros pecados. 5, Jesucristo en su muerte nos santificó posicionalmente para Dios y para su propósito. Y el 6, vimos la vez pasada, Jesucristo en su muerte por la redención logró nuestra adopción legal como hijos de Dios, para que seamos herederos de la vida divina. Hoy seguimos, ¿verdad? Ya en nuestra lección, estamos en el Evangelio de la Salvación, ¿verdad? Describiendo todos estos puntos del Evangelio de la Salvación en la lección 11. Pero en cuanto a la muerte, que es nuestra salvación jurídica, que logró nuestra salvación jurídica, el punto 7. Leemos esto, dice: Jesucristo en su muerte aniquiló al viejo hombre de la vieja creación, anulando así el poder maligno del diablo. Entonces, en la muerte, Cristo también aniquiló, destruyó, crucificó al viejo hombre. Porque Dios ya no puede contar con la vieja humanidad para que ésta sea el vaso que le contiene y le expresa por la eternidad en la Nueva Jerusalén. No, Él necesita un nuevo vaso. Y Cristo en su muerte, ¿verdad?, logró crucificar al viejo hombre. Y de eso también nosotros somos beneficiados, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo esto primero. En el punto 1 dice: el hombre sucumbió ante la tentación del diablo, la serpiente, y llegó a ser pecaminoso,
adquiriendo la misma naturaleza que la serpiente. Eso ya vimos también la vez pasada, ¿verdad? Pero acá vamos a ver más en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa, que es la misma que la serpiente. Recuerden que la serpiente fue la que tentó a Adán y a Eva, y engañándolos, ellos comieron del árbol que trajo el pecado, la separación, la muerte, la naturaleza pecaminosa en el hombre. Y desde ahí Satanás ya gobierna al hombre, ¿verdad? Entonces vemos en Génesis 3:1, volvemos a la base de toda la palabra de Dios. Génesis 3:1 dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y en el 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces cuando ellos comieron, algo pasó en ellos, o sea, perdieron la inocencia, porque llegaron a pecar. Su conciencia empezó a acusarles del pecado y perdieron la inocencia, porque si leemos en el 2:25 dice, antes de caer, dice: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Pero cuando comieron, ellos se dieron cuenta de algo que antes ni se daban cuenta, porque no tenían conciencia de haber pecado. Y ahora estaban desnudos, perdieron su inocencia y su intimidad con Dios. Algo pasó, una nueva naturaleza, o sea, su naturaleza humana se corrompió. Su naturaleza humana llegó a ser una naturaleza caída, no como la que Dios, inocente, pura y santa, la creó al principio para su propósito. En esta condición, podemos leer en el 6:3, Génesis 6:3. Unos años pasaron y esta ya era la condición de todos los hijos de Adán y Eva. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Entonces Dios dice: ya no voy a estar peleando con el hombre en su condición caída. Voy a traer un juicio. Esta es la época de Noé. Ya no voy a estar lidiando con el hombre, porque él, dice, ciertamente llegó a ser carne. Y cuando la palabra de Dios nos habla de carne, ya no es el cuerpo, la naturaleza humana creada por Dios, sino ya es una distorsionada por el pecado. Ya el hombre llegó a ser carne, o sea, naturaleza caída, pecaminosa, una humanidad vieja, ya inservible para Dios, que para lo único que sirve, vamos a decir, su único destino es el juicio de Dios, como Dios trajo en los tiempos de Noé. Por supuesto que Noé sobrevivió porque obedeció a Dios, creyó en Dios, pero los hijos de Noé multiplicaron otra vez esa vieja y caída naturaleza. No había forma de remediar esa naturaleza caída y pecaminosa hasta que Cristo vino. Entonces, vamos a ver acá, dice: el hombre en su estado pecaminoso hoy es débil, presa del maligno. En Génesis 2:7 podemos sacar esta ilustración, 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora vamos a leer Génesis 3:14. Ya cuando el Señor está dando su veredicto a Adán, a Eva, primero a la serpiente le dice en el 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente:
Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales del campo. Y sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Por supuesto que está hablando literal, pero también está hablando de una manera simbólica. Que el alimento de la serpiente, de Satanás, del diablo, iba a ser los hombres que están hechos del polvo de la tierra. Esa iba a ser su comida, su presa, ¿verdad? Entonces el hombre está llegando a ser la presa de Satanás. Mateo 26, 41. El Señor le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos en la palabra de Dios que la carne del hombre se volvió débil, una presa fácil de Satanás. Está subyugado bajo el poder de Satanás porque estaba en el pecado, en la esclavitud del pecado. Romanos 7, 14. Vamos a leer. Sería bueno leer todo el capítulo, pero por el tiempo vamos a leer 7, 14 al 15 primero. Dice Pablo: porque sabemos que la ley de Dios es espiritual, pero yo soy carnal. Y por ser carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Qué es el pecado? Es la naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos en esa condición de Adán, estamos vendidos, esclavizados al pecado. ¿Por qué? Porque somos carnales, estamos en esa naturaleza caída. Después el versículo 22, un poco más adelante, dice: porque en el hombre interior, dice Pablo, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces vemos que el hombre caído tiene un cuerpo que es carnal, caído y pecaminoso. Está esclavizado a la naturaleza pecaminosa. Por más que querramos hacer lo bueno en esa naturaleza, nunca podemos, porque es más fuerte que nosotros. La ley del pecado es más fuerte de la ley de mi mente y no me permite cumplir con la ley de Dios. Por más que quiero, no puedo. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Entonces el hombre en ese estado pecaminoso es presa fácil de Satanás. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En estos delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces acá hay dos cosas que nos gobernaban: el mundo, ¿verdad?, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, pero a través de ¿qué? De las pasiones de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás solamente puede gobernar a los que están en la carne, en la vieja naturaleza, en el viejo hombre. Ese es el medio a través del cual él gobierna al hombre. Hasta que venga alguien que, como dice Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Menos mal que dice ¿quién? Porque si diría ¿qué? Vamos a buscar cualquier cosa, una religión, un libro de autoayuda, un consejo, una psicología, un remedio, un medicamento para mi cerebro. No. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?
alguien que le pueda realmente acabar. Entonces leemos en 1 de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Si no estamos alerta, o sea, si no estamos velando en el espíritu, en oración, en la comunión con el Señor, con los hermanos, Satanás nos va a encontrar ¿dónde? En la carne, en el viejo hombre. ¿Y qué va a hacer con nosotros? Nos va a devorar, ¿verdad? Por eso necesitamos, ¿verdad?, la experiencia de Cristo para poder vencer el poder de Satanás a través de nuestra carne. Vamos a ver qué hizo el Señor Jesús. El Verbo de Dios fue hecho carne, nos dice la palabra de Dios, participando de ella en su cuerpo y siendo tentado, pero sin cometer pecado. Pero Él tuvo que hacerse carne, hermano, para poder librarnos de la carne y del viejo hombre. Él tuvo que nacer como la simiente de la mujer, como vamos a leer después. Él no es que cayó del cielo nomás así indirectamente, no. Él como hombre es un hijo de Adán y heredó la naturaleza de Adán, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Pero heredó nuestra carne. Vamos a leer Juan 1:14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y el Verbo se hizo carne. Cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de una naturaleza glorificada. No, está hablando de la misma naturaleza de Adán, que llegó a ser carne. Pero Cristo no tenía el pecado, pero tenía la carne del pecado. Entonces dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no importa, por más que tenía su carne, dice, vimos su gloria, no vimos pecado en él, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque por fuera como el tabernáculo, porque acá habla del tabernáculo que habitó entre nosotros, el tabernáculo que se iba por el desierto, por fuera tenía pieles de tejones, era de ratas marinas, era algo feo por fuera, pero entraba en el tabernáculo y era de oro, ¿verdad? Así también Cristo en su estado de humillación, Él tenía la cubierta de la carne, pero Él, ¿verdad?, podíamos oír, palpar, ver la gloria del Padre en Él, ¿verdad? Entonces, pero es real. Vamos a leer Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de nuestra carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En su propia carne. ¿Verdad? Entonces, cuando Él murió en la cruz, no solamente fue una ofrenda por los pecados, también por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Él fue hecho semejante a los hombres. No quiere decir que no era un hombre real, era un hombre real con la carne de Adán. Lo que no tenía era el pecado de Adán. Pero Él crucificó en la cruz y destruyó al pecado en la carne, en su propia carne. No es que Él evadió vestirse de esa naturaleza humana adámica, ¿verdad? Al contrario, Él se vistió de ella en realidad. Por eso en Isaías 53 vemos que Él era un hombre como cualquier otro de los que estaban ahí, quizá más feo, ¿verdad? Quizá más feo, aunque le pintan con ojos azules, rubio, fornido, ¿verdad? Pero el Señor creo que no era tan así, porque acá dice que en profecía dice 53, 2 y 3, que Él creció delante de Dios como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, una raíz
¿verdad? No frondosa, ¿verdad? Como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentados en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Porque ellos buscaban en Cristo al Rey de Gloria, pero vieron a un siervo como raíz de tierra seca. No había apariencia, no había belleza en él para que le deseemos, humanamente hablando. Le rechazamos, ¿verdad? Por su porte exterior. Hebreos 4:15. Acá pasamos ya con estos versículos. Primero vimos en estos primeros versículos que él era carne. Era hijo de Adán. No tenía hermosura, no tenía nada para que le deseemos. Pero no tenía pecado, no cometió pecado, como dice bien clara la Escritura. Entonces en Hebreos 4:15, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aunque era de la naturaleza de Adán, no tenía pecado y nunca pecó, ¿verdad? Fue tentado, sí, fue tentado en todos los aspectos de la vida humana, igual que nosotros, pero sin pecado. Ahora leemos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces dice acá Pablo claramente que él no conoció el pecado, no sabía lo que era pecar, nunca pecó. Después leemos en Hebreos 7:26. 7:26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Apartado de los pecadores no quiere decir que él no se relacionó con los pecadores, sino que no cometió pecado, no vivió en el pecado de los hombres. Ese es nuestro sumo sacerdote. Aunque estaba en la carne, jamás cometió pecado, ¿verdad? Primera de Pedro 2:22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Eso es lo que dice la Escritura acerca de Cristo. Estaba en la carne, pero no cometió pecado. Primera de Juan 3:5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Por eso su sacrificio fue recibido por Dios, porque fue un sacrificio santo, sin pecado. Pero ahí estaba Él en la carne, con la finalidad, como vamos a ver acá, dice acá el punto 4, Cristo destruyó al viejo hombre, ¿cómo? Crucificándolo, anulando así el cuerpo de pecado. Lo que el Señor Jesús logró en la cruz, nosotros después lo experimentamos por medio del Espíritu. ¿Entienden? Pero ya tenía que hacerlo en la cruz. O sea, en la cruz se preparó el antídoto que después nosotros recibiríamos por el Espíritu para contrarrestar el poder del veneno de nuestra carne, de la serpiente. Pero fue necesario que en la cruz Él termine, crucifique, aniquile la vieja humanidad, nuestra vieja humanidad en su carne. Vamos a leer Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado sea, algunos dicen destruido, pero la verdad, la traducción mejor es sea anulado, o como dice acá al margen de mi Biblia, sea reducido a la impotencia,
Entonces vamos a leer de vuelta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado o terminado con él, para que nuestro cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia, no tenga más fuerza, no pueda más actuar en nosotros, ¿verdad? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya el pecado no nos puede esclavizar a nosotros. Lo que experimentamos, la muerte, el efecto de su muerte en la cruz, que puso fin al viejo hombre crucificándolo en la cruz. ¿Cómo experimentamos esto? Después vamos a experimentarlo orgánicamente por medio del Espíritu. El Espíritu nos transmite la eficacia de la muerte de Cristo. Cuando nosotros experimentamos el Espíritu, muere y va muriendo y sigue muriendo nuestro viejo hombre y nuestro cuerpo ya no tiene a quién gobernar. La carne pecaminosa ya no tiene a quién gobernar. Cuando todavía no experimentamos el Espíritu de Jesucristo suficientemente, todavía tiene mucho a quién gobernar. Pero en Cristo, allá en la cruz, en sí mismo, el viejo hombre fue totalmente aniquilado por medio de la crucifixión. El antídoto ya está completamente, el remedio ya se preparó en el laboratorio de la cruz. Ahora el Espíritu está dispensando el remedio cada día en los que le experimentan a Él. Y ese poder de la muerte de Cristo va haciendo el efecto del morir al viejo hombre y el revestirnos del nuevo hombre. Tiene muerte y tiene resurrección. Como una vez ya estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? El espíritu compuesto en Éxodo 30. Casia, cálamo, ¿recuerdan? En el aceite de oliva. Bueno, esto quizás no vamos a poder compartir con los nuevos, ¿verdad? Pero por lo menos que entiendan, este punto lo es un poco complicado compartir con uno nuevo. Pero si la persona está dispuesta, le podemos explicar también esto, que Cristo en la cruz aniquiló al viejo hombre, para que nuestra vida vieja, en la experiencia de este remedio, vaya muriendo. Y Satanás ya no tenga gobierno desde la carne, porque la carne va a seguir con nosotros hasta la muerte. Pero si no tiene a quién gobernar, si nuestro viejo hombre va muriendo, cada vez tiene menos a qué gobernar, ¿verdad? ¿Entienden? No es tan fácil, pero así es como vemos en la Escritura. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Esa naturaleza pecaminosa fue condenada en la crucifixión de la carne de Cristo. Primera de Corintios 15:45. Acá vemos una revelación maravillosa del apóstol Pablo, cómo él pudo entender esto. Dice Pablo: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Entonces acá hay un primer Adán y hay un último Adán. ¿Quién fue el primer Adán? El del huerto del Edén, que desobedeció a Dios y trajo el pecado y la naturaleza caída y la carne para el hombre. Pero hay alguien que le puso fin a este Adán. Se llama el último Adán. Para Dios, Jesús era el último Adán, porque Él aniquiló en la cruz a Adán, a la humanidad caída y pecaminosa con la carne del hombre. Él se le llama el último Adán. Claro que todavía continúan muchos Adanes, ¿verdad? Pero en Cristo, en la perspectiva divina, en la obra de redención de Dios, Él fue el último Adán. Ahí Cristo le liquidó al Adán y a toda la descendencia de este Adán, ¿verdad? El último Adán. Entonces vemos que Cristo puso fin a Adán, al viejo hombre, crucificándolo de tal manera que anula el poder
para el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado ya no tiene con quién aliarse para que nosotros pequemos, ¿verdad? Cuando crucifica a nuestro viejo hombre, ya no está este viejo hombre, entonces no tiene a quién tentar. Alguna vez vamos a llegar a ser completamente el nuevo hombre y Satanás ya no va a poder tentarle a nadie. Puede tentarle como le tentó a Jesús, pero no le va a hacer caer en el pecado. Cristo, como era Dios y era un hombre sin pecado, fue tentado en todo, pero no pecó. Porque no tenía a quién tentarle. Tenía a quién tentarle, pero no a quién hacerle caer en tentación. En Cristo Jesús. Pero Él se vistió de esta naturaleza caída para terminarla en la cruz, para que sea el último Adán. Pasamos al punto 5. Cristo como la serpiente de bronce en la cruz. Vamos a leer Juan 3, 14. Jesús mismo dice estas palabras. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Luego dice, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde? En la cruz. ¿Por qué una serpiente? Porque el viejo hombre está constituido de la naturaleza de la serpiente, de la carne caída. Pero es necesario que esa carne vaya ¿a dónde? A la cruz. Entonces Jesús usó un pasaje del Antiguo Testamento que se refería en forma simbólica a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Vamos a Números 21. 21, 4 al 9. Vemos acá el pueblo de Israel ya fue redimido de Egipto, estaban en el desierto vagando por su desobediencia, por su falta de fe y quejándose constantemente de Moisés y de Dios mismo. Pecaban delante. Y Dios permitió que haya unas serpientes venenosas, abrasadoras en el camino. Dice el 4. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces, por la desobediencia, por la queja, por la rebelión, las serpientes vienen y ponen la ponzoña de muerte en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado mal contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, sobre un palo. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces el Señor Jesús dijo de sí mismo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, como hombre en la carne, sea levantado, para que todo aquel que a Él mire, pero acá dice mire, pero ahí dice cree, porque mirar con fe, confianza, Él es mi remedio, ¿verdad? Contemplarlo a Él, experimentarlo a Él, para que todo aquel que en Él cree no muera en ese veneno de la serpiente, sino que tenga vida. Acá era vida
natural nomás, pero acá en Cristo es vida eterna. Entonces acá hay un símbolo precioso, ¿verdad? Que creo que usan en la medicina, ¿verdad? Una serpiente enrollada por un asta. Eso representa el antídoto contra la serpiente, ¿verdad? El remedio que es Cristo crucificado por nosotros. Él ahí estaba el laboratorio del remedio. Él ahí crucificó al viejo hombre para que el cuerpo de pecado pecaminoso ya no tenga poder sobre nosotros. No podamos ya ser presa de la serpiente. Entonces vemos esto en la cruz de Cristo. Vemos también en que Cristo juzgó al príncipe del mundo en la cruz. Juzgó, es como que le sentenció a la derrota, a la muerte, a la condenación. En la cruz, Él ya crucificó el viejo hombre y ya le quitó la autoridad a Satanás. Por supuesto que si nosotros no le experimentamos a Cristo en su muerte y en su resurrección, Él todavía puede devorar, ¿verdad? Pero si le experimentamos, ya experimentamos la derrota de Satanás. Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. El mundo es el reino de Satanás. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Levantado. ¿Levantado cómo? Como la serpiente de bronce. ¿Cómo va a ser un símbolo de Jesús una serpiente? Porque Él llevaba la carne del hombre. Y ahí la crucificó. Ahí preparó el antídoto contra el veneno, ¿verdad? Juan 16:11. Desde el 8. Y cuando Él, el Espíritu, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Dónde? En la cruz, donde Él tenía que ser levantado como la serpiente de bronce. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo, todos los que están todavía en el mundo y envueltos en las pasiones del mundo, en la carne, viviendo bajo el príncipe de la potestad del aire que gobierna este siglo, gobierna este mundo, están bajo el poder del maligno. Pero todos los que experimentamos a Cristo, nos vamos despojando del poder del maligno. En Cristo ya fue hecho, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que beber esta dosis cada día para que nuestro viejo hombre sea crucificado y podamos decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diciendo como que su vida vieja, su vieja humanidad está crucificada con Cristo. Ya no vivo yo en mi vieja humanidad, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo es la vida en la nueva humanidad. La vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando estamos todavía viviendo y no experimentando la cruz de Cristo, que no quiere decir los sufrimientos de las tragedias humanas, no. La cruz de Cristo significa el poder de la muerte de Cristo por el Espíritu. El Espíritu es el que aplica en nosotros la eficacia de la muerte de Cristo a nuestro viejo hombre. Entonces, bueno, estamos pasando ya a la parte orgánica, pero vamos a detenernos acá. Génesis 3:15. Y acá estamos terminando. Ya esto fue prometido desde que el hombre cayó, y le dice Dios a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es la profecía de que Cristo iba a dar un golpe mortal y definitivo a la serpiente. ¿Dónde? En la cruz. En su muerte, Él dio el golpe mortal a la serpiente.
pero Él le hirió en el calcañar. O sea, Él tuvo que sufrir ese padecer para que nuestro cuerpo de pecado sea anulado y nuestro viejo hombre sea crucificado, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Y Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, Él igualmente participó de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Sé que por medio de su muerte, donde Él crucificó al viejo hombre como la serpiente de bronce, Él anuló el poder de la muerte, que era el poder de Satanás, que opera en los hombres. En su muerte Él ya le venció a Satanás. Pero nosotros experimentamos eso al experimentar su resurrección por el Espíritu. Se nos da, se nos dispensa. Amén. Entonces acá terminamos, creo que hoy sí. Vamos a hacer la conclusión un poco larguito porque no es tan fácil de explicar esto. Entonces dice, el hombre creado por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, sucumbió ante la tentación de Satanás, la serpiente, y llegó a ser pecaminoso, adquiriendo la misma naturaleza que la serpiente. El cuerpo del hombre llegó a ser la carne pecaminosa, presa fácil del maligno y esclava del pecado. Esto hace que el hombre ya no pueda agradar a Dios. Pero el Verbo de Dios, Jesucristo, fue hecho carne y en esa condición fue tentado en todo, pero jamás pecó. Y en la cruz crucificó al viejo hombre, poniendo fin al viejo hombre caído, juzgando a Satanás y librando al hombre del medio por el cual Satanás ejerce su poder sobre el hombre. Hoy podemos experimentar la muerte de Cristo para tener victoria sobre la carne y sobre el maligno. Después vamos a ver la parte orgánica. ¿Cómo experimentamos la muerte de Cristo? Por el Espíritu de Jesucristo. Amén, hermanos. Lo bueno es que ya se preparó el antídoto. Ya está el remedio que destruye a la serpiente, ¿verdad? Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has librado del viejo hombre, Señor. Vistiéndote de él, Señor. Andando en él, caminando en él, soportándolo, Señor. Haciéndote carne, semejanza de carne de pecado, Señor. Pero llevándolo al sacrificio de la cruz, Señor. Al dolor de la cruz. Señor, tú fuiste herido en el calcañar, pero aplastaste a la antigua serpiente en la cabeza. Señor, te alabamos, te adoramos. Digno eres, Señor, porque tú hiciste ese remedio precioso, Señor, para que hoy nosotros podamos experimentar tu muerte, tu crucifixión a nuestro viejo hombre. Y así nuestro cuerpo de pecado sea anulado. Y Satanás ya no tenga poder sobre nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar siempre con nuestra mente en el Espíritu. Y podamos experimentar esa muerte victoriosa. Señor, y podamos expresarle a Dios en nuestro vivir humano, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a comprenderlo en la revelación de tu Espíritu Santo. Y podamos compartir con otros, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.